Muy bien. Estamos en otro podcast, en otro capítulo, número por definir. Lo vamos a tener ahí pendiente. Y vamos, a ver, me voy a echar la soga solito. Si lo ven con video, funcionó. Si están escuchando el puro audio, acabamos de fallar la primer prueba para intentar incorporar el video a esto. Pero en esta ocasión vamos a platicar con un compañero del TEC, de las experiencias, de que ahí nos volvimos a encontrar, que pues nos conocíamos en la escuela y nos llegamos a topar en los trabajos, pero sí vamos a conocer pues más su historia. Y estamos con Jafet Fanning. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Sí. Ese es mi nombre de Facebook, mi nombre es Jafet Enríquez. Ah, mira, y justo estaba buscando para hacer tu carpeta y dije, sí, Jafet Fanning, ¿verdad? Que sí. Ok, entonces va a salir con ese nombre. Ah, ok. Y nada más que mi segundo apellido es Fandiño. Nada más que sí está como medio complicado y le pusimos a Fanning. De hecho, todos mis familiares están como Fanning. Tengo primos que son Fanning. ¿De dónde es ese apellido? Pues ya ves que se supone que ahora todos los apellidos son españoles y no sé tanto. Sí. Entonces lo busqué y se supone que es español. De hecho, mi bisabuelo sí es español. Es español. Tengo familia por parte de mi mamá, que es de Guerrero. Okay. Mi abuelo, que en paz descanse, era de Oaxaca. Y mi abuela, que sigue viva, es de las afueras de Guerrero, pero que ya reside en Acapulco. Entonces, el papá de mi abuela sí es español. Se supone que Fandiño significa como las faldas del cerro, que es un pueblo que está por allá. No sé si sea en serio, sí, pero... Ajá. Pues sí, ahí está, porque sí... No sé si has buscado como el significado de tu nombre y creo que también encuentras, hay veces que en unas páginas, o si es bíblico, encuentras un significado, si es español, pues le dan otra connotación, entonces yo digo que ya ahí agarras el que más te guste, ¿no? Sí, es como también el tema de los horóscopos, como que unos te dicen una cosa y otros otra cosa y te quedas como que, ¿cuál le creo? Ajá, porque dices, pues ya, si el que mejor se te acomode, dices, este me sirve para este momento, dale, ¿no? Así. ¿Qué onda? Mira, pues vamos a platicar un poco de tus inicios que... Como mencionabas, te conozco porque fuimos compañeros en varias clases, pero como a diferencia de los primeros que han sido como amigos más cercanos y que viví cierta etapa con ellos, contigo sí desconozco como todo ese camino, entonces la neta sí estoy muy, muy emocionado de conocer como esa experiencia. Y no sé, como desde qué momento te diste cuenta o cómo te fuiste brillando o desde chiquito jugabas con Legos al hecho de decir, voy a ser arquitecto. No sé si en tu familia tengas como pues otras figuras que sean relacionadas a la construcción, diseño. Ahora sí que no sé cómo fue tu camino para esto. Okay, la verdad, mi familia nada. No, prácticamente nada cercano a lo que es la construcción. Mi abuela, que en paz descanse, de hecho está cerca de aquí. Okay. Ella se dedicaba literalmente a lavar manteles, lavar ropa para otras personas. Okay. Venimos de una familia muy humilde, entonces todos los trabajos siempre fueron como de ese tipo, ¿no? O sea, tengo mis tíos mecánicos muy buenos, tíos que se dedicaron al tema de ganadería, que se dedicaron también, tengo una tía que es maestra, mi papá que ya tiene muchos años de policía, entonces la verdad nunca he tenido un acercamiento en sí a lo que es la arquitectura o construcción, hasta ya más o menos le calculo como unos 12, 15 años, que un conocido me llevaba como charán. Para ayudar, porque yo quería aprender. De hecho, mis tíos mecánicos decían, vamos, ¿no? Y pues, cambia el aceite, vamos a hacer el cambio de bandos de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaba como aprender a saber cómo se hacían las cosas. Entonces, sí, que vamos y vamos a demoler, vamos a cambiar tuberías, vamos a hacer esa onda. Entonces dije, pues, me interesaba, ¿no? Pero arquitectura ni sabía que existía la palabra, sí. ¿no? O sea, fue más por esa inquietud, ¿no? De así querer hacer algo, de querer aprender. Y dices como fue a los 15 años más o menos esto. Y de ahí como te llamó la atención. Ajá, te llamó la atención, dijiste, o sea, como ejemplo, que dijiste que te gustaba, pues que te llevan vamos a hacer el cambio de aceite o esto. O sea, ¿qué te llamó más la atención de esto, de la construcción? De hecho, viene desde los libros, porque antes no había nada de internet, güey. Entonces, mis tíos tenían libros de mecánica, de cómo se amarra el motor, hasta por modelos de carros y por años. Entonces, yo miraba los dibujos y decía, o sea, no le entendía nada, ¿no? Pero pues se miraban los engranes y cómo se armaban y los empaques, decía, se me hacía interesante. Entonces, ya cuando entré a la secundaria,
a mí me gustaba dibujar mucho, era de moda, estaba Yu-Gi-Oh! Y toda esa onda, ¿no? Entonces, siempre he sido metalero, me ha gustado el rock. ¿En serio? Sí. Yeah. Entonces, me gustaban mucho las cosas raras, siempre me gustan las cosas como que se vean no tan típicas, ¿no? Lo que veas en la cultura pop, por así decirlo, pop popular. Entonces, me agarraba dibujando y tenía de esos trabajos que te digo. Llegué a trabajar en un vivero también, entonces también había como diagramas, ¿no? De las flores, etcétera. Entonces, cuando entro a la secundaria y me toca escoger mi taller, veo que hay una que se llama, se llamaba dibujo industrial. Ni siquiera tenía nada de arquitectura, así es, era taller industrial. Y lo ejercía una arquitecta, perdón que se me olvide su nombre, y era muy buena, o sea, entonces ahí es donde ya empecé a ver, bueno, qué es la arquitectura, porque siempre he sido muy desmadroso, por así decirlo. Me gusta hablar mucho, me gusta involucrarme mucho en muchas cosas, entonces me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho estar fregando, me gusta mucho estar hablando, riéndome, entonces eso me dio hincapié a también preguntar mucho, o sea, a mí no me da pena preguntar. Entonces me acercaba con la profesora y le decía, oye, profe, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y resulta que su esposo es el arquitecto Ramón Gott, que es director de arquitectura del CUT, que está ahí bajando por la calle Segunda de la universidad. Sí. Entonces de ahí ya fue cuando, arquitectura y líneas, etcétera. Entonces, ahí fue cuando ya me empezó a interesar. Y ya, bueno, soy bueno dibujando, o sea, la típica que te dicen tus tías, ¿no? Como, ay, eres bueno dibujando. Sí, que se escucha mucho eso, ¿no? De yo ser arquitecto, y yo, ok. Entonces de ahí lo tomé y pues, puede decir que ahí fueron mis inicios de... Entonces sí fue como un poquito por parte de la familia, los cercanos, como que se suele escuchar eso, ¿no? Es que eres bueno dibujando o jugando con Legos, no sé, algo, y dices, pues sí, de veras, lo encasillas en eso, ¿no? Y ponle, o sea, eso fue que te das la idea en secundaria, dijiste. Secundaria, en el segundo año. ¿Y en prepa tuviste algo como técnico? En segundo año yo entré a lo que es la preparatoria Lázaro Cárdenas. Igual, ya sabes, es el primer año de lo que es prácticamente como si fuera un tronco en común y luego escoges tu especialidad. Sí tomé dibujo técnico. Ya iba finalizado, o sea, ya iba como en ese camino. Entonces dije, bueno, ¿para qué le muevo? Me gusta, me divierto, estoy dibujando, estoy escuchando música, pues oye, pues está bien, ¿no? No se ve como mal para dedicarse a esto, ¿no? Así es. Pero sí fue muy diferente. Ya el arquitecto que nos dio clases ahí, ya empezamos a ver ya temas de teorías, de fachadas. En la secundaria era más, dibuja el árbol, dibuja los diferentes tipos de línea, todo muy técnico porque era dibujo industrial, no era dirigido hacia la arquitectura. Entonces ya cuando entré a la prepa dije, oye, esto ya es un poquito diferente, ¿no? Y ya no me fue tan bien. O sea, a pesar de que yo siento que tengo una mente muy creativa, no soy muy bueno como plasmando todo lo que traigo en la cabeza. O sea, mi cabeza siempre está dando vueltas. Entonces ya cuando entramos y que hay que usar acuarelas, hay que usar esto, a ver, ¿cómo se usa? O sea, nadie me ha enseñado. Entonces, eso es muchas cosas que a lo largo de la escuela me ha quedado conflictos, porque yo ocupo que alguien me diga, así funciona, así lo vas a hacer en la vida real, así se tiene que hacer. Entonces ya cuando alguien me da un libro o me dice unas instrucciones muy básicas y yo tengo que como buscar la manera de desarrollarlo, me cuesta mucho tiempo descubrir, ¿sabes? Técnicas. Eso es un tema que también, bueno, que me gusta porque hace poco descubrí como el hecho de que son 3 tipos de formato de aprendizaje, por así lo quiero decir, que es el visual, el auditivo, y que hay el tercero, que creo que vamos a congeniar en eso, que, digo, primero el visual, pues es gente que tú le puedes poner un video y, ya vi cómo se desarma, boom, y lo puedo hacer. Hay alguien con el que le diga las instrucciones, ocupo que hagas esto, esto y esto, arre, ya, y lo haces. O sea, no, obviamente puedes preguntar lo demás, pero es un poquito más fácil de guiarse. Y el tercero, que creo que es donde caemos, que es el kinestésico, que nosotros, digo, lo aprendí hace poco, que necesitas hacer las cosas para aprender cómo funcionan. Que dices, a lo mejor puede ser muy obvio, pero creo que creo que es el 10%, que haces un sondeo, sinceramente no sé cuántas personas, pero salía como el 10%. Entonces creo que encajamos como en esa área. Y que te digo, yo también batallaba mucho para el hecho de que si te explican algo o lo ves, es como que, tal vez lo entiendo, pero ya al momento de ponerte a trabajar en eso es como que dices, ¿qué dijo? Ajá, exacto, ocupo hacerlo porque haciéndolo me salen las dudas, ¿no? Sí. Que es como funciona también todo eso, ¿no? Al momento de bajar. Y eso que mencionas que tuviste ese cambio, digo, con Cristian, también me comentó eso, como que lleva el mismo caminito y dices, pues es que tirar líneas, está como que lo domino, pero al momento de decir, ok, ahora necesito que las ideas que tú traes las bajes,
dices, espérate, güey, o sea, ahí es como que tienes ese choque, ¿no? Sí. Entonces, ya, esta pregunta me gusta porque creo que salen historias interesantes. ¿Cómo viviste tú el proceso como para entrar a la universidad, para elegir entrar al TEC? O sea, ¿tenías otras opciones? ¿Cómo fue? ¿O dijiste el TEC? Así directo. Sí. ¿Sí? Yo soy ese tipo de personas. Incluso hay muchas personas que me conocen. Yo soy muy terco. O sea, si yo digo, voy a hacer eso, lo voy a hacer. No importa el tiempo que me tome, ahí voy a quedar. O sea, manejo mucha presión sobre mí mismo siempre. Entonces, cuando yo dije, estuve preguntando, sobre todo a mi maestra de secundaria, que tuve contacto de ella después de salir de secundaria, me dijo, no, sabes que la mejor escuela está en el tecnológico. Entonces voy a quedar en el tecnológico. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a quedar en el tecnológico. Ok, ya tenías fijado. Sí. Ahí es donde tengo que ir. Ya ves que luego te piden poner 2 opciones. Luego sí. La puse porque sabía que Para UABC cumplir, ¿no? tenía... Pero yo no me iba a ir a UABC. Yo iba a ver la manera luego, de meterla. Valle de Las Palmas. Ajá, o sea, meterme al TEC. Okay. Pero yo sí dije, yo voy al TEC y voy a quedar. Okay, la verdad no fue muy así como vamos a buscarle por otro lado. O sea, sí me gusta investigar, B, pero no, yo voy para allá. Digo, entonces, uno siempre debe tener un plan B, sí. Pero yo persigo el plan A hasta que... El plan B ahora sí que ya es de, ok, ya agoté todo lo que podía, ahora sí me brinco a esto, ¿no? Así es. Ok, entonces entras y dices que tienes ese choque como de cambio, de ya tener que empezar a bajar tus ideas. Uh-huh. ¿Se fue haciendo más fácil o es algo con lo que todavía lidias el hecho de que... o todo el proceso de la escuela te ayudó o... ya cambió un poquito ahorita? No, sí fue muy complicado, sobre todo a los inicios de los semestres, hasta cuarto semestre. Okay. Porque era muy artístico todo. Entonces, a pesar de que yo siento que sí tengo una mente muy creativa, por así decirlo, me costaba mucho plasmarlo. Okay. Entonces, yo lo que hacía era que me juntaba con personas que le miraba atributos que yo no tenía. Ok, eso siempre he hecho. Eso siempre he hecho. ¿No? O sea, hay muchos arquitectos, la arquitecta Jacqueline Rodríguez, ella me ayudó mucho. Sí, porque ella tomaba apuntes de todo. De todo. Y entonces yo nada más estaba escuchando. Entonces de repente, hey, vamos a hacer trabajos y pues no tomé nada de apuntes, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, ella me ayuda mucho por ese lado. Uriel también me ayudaba en otros aspectos, ¿no? Sobre todo, no nada más académico, sino también de humor. O sea, yo siento que hasta cierto punto yo era una mente muy maleable. Entonces, Uriel tiene un carácter muy fuerte. Y dije, oye, yo que tengo que aprender a ser con un carácter más o menos de ese tipo. Entonces, así me fui como relacionando con las personas. Pero el problema es que yo no me tomaba las cosas muy en serio. Siento que todavía yo todavía no estaba muy maduro cuando entremos a la universidad en que yo me iba a dedicar a esto. Sino que yo todavía seguía pensando como, oye, esta es escuela. O sea, vengo de la prepa, que está saliendo, está la fiesta, no tenía novia, no tenía nada. O sea, mi mente estaba en otra y yo cumplía ahora sí que con ir a la escuela y... Sí, dices, ¿qué es lo mínimo que necesito para seguir avanzando y terminar esto, no? Fíjate que mínimo no, porque mi papá, a pesar de que es policía, tuvimos una niñez, o más bien la manera que él nos forjó era muy estricto. Entonces tienes que traer buenas calificaciones. Entonces, por ejemplo, está muy chistoso porque todo lo que tiene que ver como con ciencias sociales, desde la primaria hasta ahorita, malas calificaciones, ¿eh? Estás hablando que me iba a semestrales, a extraordinarios de civismo, de todo eso. Pero entrábamos al tema de matemáticas, química, etcétera. O sea, bueno, es un proceso, tienes que seguir ese proceso para llegar a un fin y de repente empiezas a encontrar como esos callejoncitos y llegas al siguiente fin. Pero es un proceso. No te deja nada como a tu criterio de cómo te sientes o cómo... No. Como que, ¿qué pasa si le hago por acá o si intento, así es. Por ejemplo, mi familia me decía, tienes que ser buena persona. ¿Pero qué es ser una buena persona? No trates mal así, no hagas esto y no hagas nada de lo que tú no quieras que te hagan. Así. Y ya tienes un marco, ¿no? Así es. Pero es muy ambiguo. Ajá. O sea, porque sí, es una pregunta que me he hecho, como dices, que tal cuando tenga hijos, ¿cómo vas a explicar a alguien el bien y el mal, no? Uh-huh. Y que si tú dices que algo no se puede hacer, pero luego lo haces y dices, oye, pero tú me dijiste que no. Sí, pero es que en esta situación pasó por esto y esto. Entonces yo tengo permiso de hacerlo si se cumplen esos requisitos y es que debe haber un criterio, ¿no? Y ahí es donde ya se abre un árbol de posibilidades infinito, ¿no? Y tú mismo ya vas creando tus recetas de... Exacto. Pues creo que ya es parte de formar lo que es tu personalidad, carácter, pues lo que dices, ¿no? Que mejor que fuiste agarrando como cositas de cada persona. Que también comparto eso de que si entras y dices, ya es la universidad y traes una idea de desmadre, de fiesta, de lo que quieras, ¿no? No sé si vendido por películas o lo que quieras.
Pero aparte de eso, sí te ayuda mucho el hecho de entrar con las otras personas y empezar a juntarte. Compartes ciertas cosas con ellos, por eso son buenos tus amigos, pero empiezas a notar ciertas características que dices, es que yo no tengo esto y quisiera aprenderlo, ¿no? Y vas agarrando, pues vas terminando de formar tu carácter, ¿no? Vas siguiendo, jalando cositas. Bueno, hay un tema medio controversial entre todos porque en las primeras semestres era como el arquitecto Cuevas, su clase era, oye, stop, es la mejor clase. Y perdón, yo aprecio mucho al arquitecto y me lo he topado afuera y hablamos, pero a mí no me gustaban sus clases. ¿En serio? ¿Pero por qué lado? Por el lado de que ya ves que empiezas como con estas formas abstractas, etcétera, etcétera. Entonces yo no me sentía a gusto con los resultados que le daba. Okay. Porque miraba los trabajos de otros arquitectos, nuestra generación tiene muy buenos arquitectos. Sí. Y ya me quedaba como, oye, yo sé que mi idea es buena, pero no la pude plasmar bien. Entonces de repente miraba un 80, un 75, y es como que, no me entiende. Pero más bien yo no me entendía cómo lo plasmaba. Entonces esa clase me generó muchas frustraciones y decía que no me gustaba. Estábamos en la misma. De hecho, bueno, ya como esta la voy a contar, pero sí, te digo, en la misma clase, no recuerdo en cuáles de todas las que tuvimos fue, pero igual teníamos que hacer ya unas maquetas como tipo conceptuales, figuras y demás, ¿no? Y recuerdo que yo también me frustraba mucho por el hecho de que si es que estos güeyes entregan cosas muy chingonas, ¿por qué no estoy? O sea, yo hasta yo me sentía que me cerraba y todavía los comentarios. Yo te digo, sé que nunca lo hacen para mal, pero si es que no, está muy cerrado, tienes que abrir tu mente y dices, pero ¿cómo hago eso? No, o sea, ¿cómo abro más mi creatividad? Y sinceramente recuerdo que una vez ya estaba hasta aquí de tareas y todo, y dije, no, pues voy a hacer como, me vale el resultado, voy a abrir mi mente, ¿no? Y no sé qué empecé a hacer, y sí recuerdo que se acercó y dijo, vas bien, aquí nomás muévele esto, pero fue la primera vez que escuché un buen comentario y dije, mira, ya hasta que mandé todo muy lejos, o sea, da un resultado, ¿no? Entonces, sí siento que esa materia, digo, no lo sabía de ti, pero que sí es una materia que se presta mucho a, como es creatividad, el tratar de, y pues aparte de liberar lo que traes en tu cabeza, es imposible no compararte con los trabajos que se están entregando, y menos si hay una calificación de por medio, ¿no? Que dices, es que sí es cierto, lo veo que están haciendo su trabajo, y aparte, no sé, él tiene un 100 y yo tengo un 85, un 90, o sea, ¿qué necesito hacer para llegar a eso? Sí, ¿no? Yo creo que muchos en esa etapa de nuestra vida nos hace falta como ese filtro en el que vas acomodando tus ideas, o sea, como un embudo que vayas definiendo qué es lo que quieres hacer. Sí. Porque recuerdo que teníamos compañeros que tenían mucha más edad que nosotros, o sea, que nos llevaban 4 o 5 años porque habían estudiado en otros lados y regresaban. Sí. Ellos tenían muy claro lo que querían hacer, entonces sus trabajos, sus proyectos, sus ideas se miraban muy definidas. Sí, más maduras. Ajá, y entonces a eso a mí me frustraba mucho. Sí. Ya hasta después que lo comprendí dije, oye, esto me voy a dedicar, o sea, cuando entras a la universidad no eres maduro. Ahorita hablo con mis hermanos que eres más chico, digo, no te estreses, güey. Vas empezando, si te metes en una carrera, no te gusta, salte y entra otra, pero vas a aprender algo. Sí. Ahorita, la verdad, a los ¿qué edad entras? A los 18. O sea, tu cerebro está muy tierno y... Sí, y todavía tu cabeza anda en otras ideas muy diferentes, ¿no? Pero sí, creo que es algo lo que se prestaba mucho eso, pues del tema de creatividad y demás, ¿no? Sí, entonces... Me acuerdo que cuando nosotros entramos era como la gloria dorada, porque traían arquitectos y traían cursos y hacían viajes, entonces pues andabas en otro rollo y volvemos a lo mismo. O sea, yo no sintetizaba mis ideas y hasta que faltaba un día para la entrega y sacaba el proyecto, güey. Bajo presión, ¿no? Bajo presión, así es, porque ya lo tenía que entregar. Pero estás hablando que yo traía el proyecto, eso de la actualidad lo hago, de que traigo el proyecto pensando por meses y meses y meses y meses y meses. Y yo veo un edificio, un proyecto, lo veo como origami. Entonces vas moviéndole, vas doblando y le vas cambiando. Entonces, desde ahí, ahorita estoy comprendiendo que fui formando mi forma de diseñar y de trabajar. Y hasta el hecho de, como dices, ¿no? Lo que platicamos al inicio de esto, ya darle ¿cómo decirlo? Como un sistema a tu forma de bajar las ideas de lo que es, no sé, este mundo intangible, a lo de necesito representarlo y que se vea como yo creo que se ve, ¿no? Como la idea que tengo. Y descontaminarte, porque ahorita te contaminas con muchas imágenes. Sí. Está Pinterest, está Google, está Art Daily. Entonces empiezas a ver proyectos y proyectos y proyectos, ideas. Y dices, así debe de ser, ¿no? Así es. Entonces de repente empiezas a hacer un pegoste de ideas, pero no te gusta. Entonces vas definiendo también tu línea de diseño, tu línea de trabajo, tu organización. Sabes qué puedes sacar un día antes y qué cosas no puedes sacar un día antes.
y aprender a delegar actividades también. Eso creo que es muy importante. Ese era un problema que yo tenía mucho en la universidad. Yo soy una persona muy puntual. O sea, a mí de las peores cosas es que alguien me diga voy a llegar a tal hora y se tarda. Entonces, cuando alguien me decía, no, voy a realizar esta parte del trabajo, y no me lo mandaba, era un problema. O sea, a lo mejor no era el mejor de la carrera ni nada, pero sí es como, hey, yo para poder entregar, ocupo tener esto hasta cierto tiempo para poder generar mis ideas y ver cómo lo voy a resolver. Sí, para darle seguimiento a ese punto, ¿no? Así es. Entonces, ese era también uno de los puntos que a mí me creaba conflicto en los tiempos. Pero igual, siento que igual en los grupitos que se van armando, tú vas identificando a las personas y su cualidad. Y al chile, pues yo sé que contigo, ¿no? Digo, no sé, hay ciertas partes que funcionan en las que necesitamos tener todo en este punto y ahí mismo se van dando cuenta como que, ¿sabes qué? Esta parte hay que delegársela a Yapet, o ya aquí es la que anota. Pues mira, tú eres la que tiene que a lo mejor plantear todo el contexto de lo que se va a realizar. Entonces, no sé, te vas dando cuenta de quiénes son los que funcionan y para qué, ¿no? Que al fin y al cabo cuando sales, que eso se me quedó muy, muy marcado del arquitecto Daniel, que era que nosotros íbamos a salir como líderes. Entonces hay cosas que tienen que aprender para que lideren, porque no sé si fue al inicio de la carrera un comentario, no sé si fue en una clase o en qué, pero comentaban que no sabían por qué, pero los arquitectos que salían de otras universidades eran los que estaban contratando a los del TEC y que decían, ¿qué onda? O sea, como que motívense, o sea, ustedes traen, o sea, los preparamos bien. Ustedes también deberán ser líderes, o sea, no es que estarse peleando también con las otras universidades, pero el chiste es que salgan también preparados para liderar, ¿no? Entonces, no sé si se empezaron a enfocar un poquito más en eso y dar consejos como que salgan preparados para armar equipos y avanzar, ¿no? Entonces, esas partes se me hacen interesantes también de ahí. Entonces pasas todo el proceso de la escuela que te digo, llegamos a convivir en ciertas materias, no en todas. Pues ya ves que que les funcionan las buenas calificaciones y tienen esa libertad de elegir con quién van a tomar clases. Pero, bueno, dices que si, como fuiste avanzando dijiste, ok, ya maduré y es a lo que me voy a dedicar. Pero llegó un punto en el que tuviste alguna duda de decir, ¿y si no es esto para mí? O como tú dices que eres de que tengo una meta y la logro, o si llegaste a tener duda, ¿y si chance y esto no es? ¿No? O sea, siempre fuiste... Sí, yo dije, yo me voy a graduar y me voy a dedicar a esto y ahí me voy a quedar. Y fue cuando agarré la onda en cuarto semestre. Y desde cuarto semestre yo empecé a trabajar. Porque dije, ¿sabes qué? La escuela sí me está ayudando, pero no me está dando lo que yo necesito. Entonces, hay materias en las que me iban relativamente bien, por así decirlo, pero las que me estaban yendo muy bien eran en diseño. Porque ya para cuarto semestre descubrí, o sea, mi mecánica de trabajo. Entonces se me empezó a hacer un poquito más fácil, un poquito más fácil, un poquito más fácil. Entonces, en cuarto semestre yo empiezo a trabajar con un arquitecto. Y para un arquitecto lo respeto mucho, pero aprendí mucho. De hecho, cuando renuncié yo se lo dije en su cara. Hay un compañero que lo invité a trabajar conmigo y él me lo recuerda, que dice, te pasaste lanza, pero le dije, aquí aprendí a hacer muchas cosas de las que no tengo que hacer. Sí. Fue un abuso, por así decirlo. Estás hablando que me pagaban 1,000 pesos a la semana. Tenía que manejar, llevar los planos, imprimir planos, y me encargaba de diseñar, proyecto ejecutivo y a veces visitar obra. En cuarto semestre, cuando teníamos diseños, teníamos etcétera, etcétera, etcétera. Llegó a haber un momento que mis compañeros me decían, oye, ya salte de ahí, o sea, te ves acabado, o sea, ya físicamente te ves acabado, o sea, te tomaba 5 cafés al día, o sea, mal, ¿no? Pero aprendí mucho. Y es lo que, o sea, a veces se me acercaban de otros semestres más bajos, oye, ¿qué me recomiendas? Trabaja. Muchos se enfocan, no, que te paguen bien, trabaja, aprende y luego cobras bien. Entonces con ese arquitecto sí aprendí muchas cosas. Y a tratar con clientes. No era un cliente muy fácil, era un cliente que se dedica a construir bares y cosas así de mala muerte. Y hay un bar muy famoso allá por la mesa. Y recuerdo que estábamos haciendo una zapata. O sea, para mí eso era nuevo. A pesar de que llevabas obras de construcción con el ingeniero Daniel Márquez, no la mirabas plasmada, ¿no? O sea, no significaba dinero para ti, que ahora ya cualquier cosa significa dinero, cualquier error, cualquier raya, cualquier número significa dinero. Entonces en aquel tiempo, en cuarto semestre, para mí ya un error significaba dinero.
Entonces, armamos zapatas con varillas del 8, o sea, que es 1 pulgada. Estás hablando que es mucho dinero. De 6 por 4 metros y medio. Llegaba el cliente y decía, no me gusta la columna aquí, muévela. Después de trabajar y cotizar y conseguir a la gente. Sí. O sea, era muy estresante. Y volver a modificar los planos para volver a modificar el proyecto ejecutivo y entregárselos al arquitecto para que se los entregara al cliente. Era muy estresante. Pero supongo que fue parte de hacerte madurar para el momento de seguir. Porque entonces tú ya no mirabas la escuela de la misma manera que de cuando entraste, ¿no? Y pues aparte dices que era lo de diseño y acá ya estabas viendo, pues sí, proyectos, pero más de obra. Porque también no recuerdo quién fue, pero una conferencia, un arquitecto dijo, ¿saben qué? O sea, si van a empezar en esto, métanse a trabajar, pero métanse a obra. O sea, lo que es el diseño, ustedes lo van a sacar de lo que traen. O sea, nadie te puede enseñar a diseñar como tal, ¿no? O sea, te pueden dar ciertos tips y demás, y puedes aprender ciertas mañas de otras personas, pero tú vas a sacar lo que tú traes de diseño, ¿no? Tú lo vas practicando. Entonces, pues sí, ¿no? A ti te ayudó a hacer eso. ¿Qué te digo? Me pasó algo similar porque también comencé a trabajar en 4º semestre y empecé como chalán, como 1 semana, y luego me metieron a bodega. Pero eso que dices, tú lo dices con una varilla. Yo recuerdo que nos estaban enseñando instalaciones y para mí ver un cople, dije, no manches, o sea, estos son codos, estos son yes. Dije, es muy diferente a verlo en una hojita, ¿no? Que te lo están poniendo y es esto, ¿no? Entonces sí, creo que te va abriendo mucho la mente el hecho de ya. Y ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí compartimos algo. Mi primer trabajo con ese arquitecto me metió a la bodega. Había unas cajas y cajas de coples y me dijo, sepárame todos los coples. Eso hice Entonces también. de repente ya agarrabas el de media, el de 1/4, el de 1,5 y le empezabas a entrar a sus cajas, güey. Simón, ya. Pero, o sea, ¿no? Él me empezó desde abajo, o sea, desde, vete a limpiar ese con el trabajador. Y que te enseñe cómo se agarra la pala. Y vete así, vete así. Y aparte me vienes a hacer los planos. Y aparte esto, y instalaciones. ¿No sabes instalar instalaciones? ¿Cómo que no sabes instalaciones? Entonces ya cuando yo iba a la escuela y yo tenía un montón de problemas de cómo lo voy a resolver, lo tocábamos en la clase. Entonces, pero, así se hace. Pero allá ibas conectando esas ideas, ¿no? Y ya agarrabas viada. Sí. Digo, porque también platicando con el arquitecto Gallardo, que es el que va a salir como antes de este. Estamos en el futuro. Sí, estamos en el futuro. Retomando eso, pues nos cuenta, él también menciona pues que para él, si fuera director de una escuela de arquitectura, es como que, ¿sabes qué? Si vas a entrar a estudiar esto, ya tuviste que haber sido chala. Porque yo necesito que ya vengas con la idea de la construcción, porque aquí es moldearte para más cosas, más allá de eso, ¿no? Entonces, digo, sí siento que el hecho de haber trabajado, que fue el caso de varias personas o varios compañeros, sí te va dando un enfoque diferente al hecho de ya estar estudiando. Sí. No sé, ya te abre un poquito más el panorama. Sí. Está medio complicado ese tema, porque tienes que estar de los dos lados siempre. Lamentablemente el arquitecto siempre va a estar en medio de todos y siempre vas a cargar con problemas. Está el cliente que te va a presionar y están los trabajadores que te van a presionar. Si el cliente no te paga, vas a quedar mal con ellos. Si los trabajadores no te responden, vas a quedar mal con el cliente. Entonces puedes tener problemas por ambos lados. Entonces tienes que aprender a cómo ser jefe y cliente, y tienes que aprender a ser trabajador también. Para saber qué puedes generar, qué no puedes generar, en cuánto tiempo, y saber cómo también manejar el tema económico, dinero y legal. Entonces es un tema muy importante. O sea, a lo mejor no puede ser tan drástico como que sea chalán, pero ve a la obra y anímate a armar estribos. Pues de hecho yo el día de ayer estaba armando estribos con un señor. Dije, a ver, vamos a ver cómo, porque cada uno tiene su técnica diferente. Sí. A ver, ¿cómo los armas tú? Entonces ya empiezas a ver, ya cuando te toque otro canijo que se está tardando en armar estribos, no, hazlo así. No, que así no es. ¿Cómo no? Mira. Y le enseñas, aviéntatelo. Sí, que parte de eso, digo, ya lo he escuchado en diferentes áreas, pero que dices, o sea, a lo mejor yo no lo voy a hacer, necesito aprender para saber cómo se hace, porque a lo mejor no me voy a dedicar a eso, pero es una parte importante de lo que hago, y aunque lo vaya a delegar, necesito ver un mínimo para supervisarlo, ¿no? Saber cómo va a funcionar, y pues que no me quieras ver la cabeza, como tú dices, no, es que no se puede, ¿cómo te vas a tardar tanto si, guáchalo, se hace en tanto tiempo, ¿no? Entonces necesitas saber también para dirigir, no puedes dirigir un barco pues, que no sabes cómo funciona, ¿no? Y además también tienes que saber ser arquitecto, te digo, y los que escuchan pregunten todo, que no te dé pena. Sí. No nada más los chalanes hacen tonto, los arquitectos también te hacen tonto, el cliente también te hace tonto. Entonces tienes que aprender por todos lados. Yo ahorita tengo ya muchos, vamos a decir, años de experiencia y he dado cuenta cómo la gente trabaja. Entonces si yo voy a hacer una cotización con alguien,
ya hice otras 4 cotizaciones para que no me haga tonto el que me hizo la 5ª cotización. Ok. Entonces, ya empiezas a tener tu margen, ¿no? Así. Ya, tampoco te pases tú, ¿no? O ¿usted cómo hace esto? Y al arquitecto, no, lo hacemos de tal y tal manera. Ah, ok. Pero yo ya le pregunté a otros 4 arquitectos la misma pregunta. Entonces, bueno, estos los hacen de esta manera. Estos tienen la misma manera de hacerlo. Vámonos por esta parte, ¿no? Por algo es, ¿no? Eso está muy interesante, tener tus referencias más amplias, ¿no? Decir, okay. Son 3 de 5, vámonos con la que más ha funcionado, ¿no? Por eliminación, esta funciona. Así es. Ok. Entonces, retomando un poquito el del primer trabajo, ¿cuánto duraste ahí? Dices que empezaste en cuarto. Duré 1 año y medio con ese arquitecto. Ok, entonces para 7º semestre ya estabas, saliste y ahí, bueno, dices que habías agarrado un poquito de experiencia. ¿Qué te interesó? Dijiste, ¿me voy a seguir viendo por proyectos o obra o cuál fue tu siguiente trabajo? De hecho, en 7º, pues ahora sí que empecé a seguir mucho el trabajo del arquitecto Miranda. Okay. Miranda. Me gustaba cómo diseñaba, pero me gustaba más cómo plasmaba sus ideas. Okay. Entonces recuerdo que hubo un viaje a la Ciudad de México por parte de la escuela. Yo iba en mi rollo, ¿no? Igual vas, pues, visitas casas, visitas museos y en la noche es fiesta. Sí. Y coincidimos que el arquitecto fue a presentar un proyecto a la Ciudad de México. Okay. Y nos encontramos en la Plaza Garibaldi. Okay. Pero para eso yo ya tenía fácil unos 2 meses diciéndole que quería trabajar con él. Okay. Entonces yo tenía entendido que él no trabajaba con estudiantes porque había tenido problemas. Okay. Entonces fue otro momento en mi vida, dije, yo voy a trabajar con él. Y lo fregué. Después le puedes preguntar. Hasta que me dio la chamba. Y de ahí trabajé 5 años con él. ¿Por qué? Porque dije, ¿sabes qué? Ya estuve en obra, muy poco, pero aprendí algunas cosas. Ahora, ¿cómo se diseña? Cómo se diseña afuera, no en la escuela, porque para esa fecha estamos diseñando albercas, estadios, edificios mixtos, etcétera. Pero dije, a ver, ¿cómo se diseña allá afuera? Y empecé a trabajar con el arquitecto Miranda, si no mal recuerdo, a partir de 7º semestre. Trabajé con él 5 años y le aprendí muchas cosas al arquitecto, desde proyecto, desde cómo tratar al cliente, cómo manejar tus tiempos también. Aunque a veces no funcionaba mucho, de repente había repentinas a lo loco, y le aprendí mucho al arquitecto, y dije como, ok, ya más o menos me estoy haciendo mi forma de ser, porque antes, incluso cuando armabas tus clases, yo le hablaba con los que me juntaban en aquel tiempo, ¿qué clases van a agarrar? Tenían mejores calificaciones que yo, siempre escogían primero, entonces yo agarraba y escogía las mismas clases. Ya a partir de quintos, dije, no, yo voy a armar mi horario. Ya tuviste esa independencia también de... Sí, dije también, no, o sea, tampoco puedo estar ahí nada más dependiendo de unas personas, porque yo sentía que dependía de ellas. Y no sabes que me voy a abrir un poco y vamos a hacer ahora sí mi propio camino. Que es parte de esa madurez, ¿no? Así es. Y ya me empecé a juntar con más personas, empiezas a tener diferentes opiniones, empiezas a tener que ya empiezan a trabajar en diferentes áreas. Unos trabajaban en gestiones, otros trabajaban, aunque no tuvieran nada que ver, otros trabajaban en papelerías, etcétera, pero pues el de la papelería te platicaba cómo administraba los materiales, cómo de repente se peleaba con clientes, entonces te quedabas como que, ay, también me pasa. ¿No? Y ya empiezas a agarrar. Sí. Y pues de ahí estuve con el arquitecto, te digo, 5 años y salí de la carrera. Prácticamente de esos últimos años de la carrera son los que ya tomé en serio. Ya dije, ok, a eso me voy a dedicar, tengo que ponerle atención. Entonces terminas, 7º, son como 2 años, todavía como 2 años, casi 3, después de que sales, sigues trabajando con el arquitecto y pues más dedicado a proyectos. Y de ahí, bueno, pues llega el punto en el que te sales, ya ahora sí, ¿por qué te digas más? Dices, ok, ya estuve 5 años en proyectos, ya tuve 1 año y medio, casi 2 en obra. Me imagino que igual acá viste algo de obra o fue completamente proyecto. Sí, nos tocó ver algo de obra. Sobre todo supervisión. Pues al arquitecto le contrataban supervisiones, entonces de repente íbamos a una torre que hacía allá en Rosarito y nos explicaba ahí el diseño. Es lo que se me hacía muy interesante. O sea, sí puedes diseñar muy minimalista, pero el diseño minimalista es lo más difícil. Cómo esconder las cosas del proceso de obra a lo más difícil. Entonces íbamos a las obras con él y nos decía, mira, esta línea tiene continuidad allá, baja el volumen se ve más limpio, se ve más puro, etcétera. Entonces te lo explicaba en obra. Entonces ahí fue cuando ya empecé a concebir como la obra de arquitectura, no nada más la obra de construcción.
Ok, eso está interesante. Sí, porque yo siento que sí, a veces falla un poquito eso, ¿no? Como, sí, vamos a diseñar esto y esto y esto, y llegas a la hora y, bueno, ¿y cómo lo escondes, no? Okay. Y a veces, bueno, esconderlo nada más significa poner un lambrín, sí, pero el lambrín ¿cuánto te va a costar, no? Sí. Entonces, ahí con la arquitectura es como, bueno, vamos a diseñar para que esa línea pueda llevar una continuidad, definir bien el volumen, fragmentarlo, etcétera, etcétera. Y que no se vea como un capricho, ¿no? Así es. De que quiero que se vea eso ahí. Ajá. No, o sea, puede ser un capricho. O sea, yo ahorita cuando diseño tengo caprichos. Como, ok, te voy a decir por el tema que mencionas del cajillo, que decir, es que quiero que continúe, pero ¿cuánto te cuesta bajar ese lambrín o ese plafón, no? Y dices, ay, pero ¿cómo le justifico mejor al cliente el hecho de que, es que mira, se ve muy bonito? Pero pues ¿cuánto me va a costar también hacer eso, no? Que creo que es el tema de diseño aquí, ¿no? Sí, y yo creo que tocas un tema muy importante, y es la justificación. Siempre tienes que justificar todo, y creo que eso no lo enseñaron mucho en la carrera. La parte de, tienes que tener mucha habilidad de convencimiento con las personas, y tú también tienes que ser muy honesto con lo que estás proyectando y lo que estás diseñando. O sea, sí, o sea, me lo vas a hacer así, pero ¿por qué? Bueno, porque de este lado puse las instalaciones, vamos a aprovechar que por ahí bajan las instalaciones, nos vamos a meter adentro de la casa, si llegas a tener una fuga, la tienes afuera, pues nos ayuda a que el volumen se vea más limpio, etcétera, 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 etcétera. Entonces ya empiezas desde el proyecto, desde que estás aventando líneas, porque empiezas a procesar eso y teníamos muy bonito, pero teníamos mesas, ¿no? Eran mesas, en aquel tiempo eran de puertas. Compró unas puertas de segunda larga y las convirtió en mesas de trabajo. Y aventábamos un sketch de puerta a puerta. Y todo el sketch rayado. Y a ver, muchachos, ¿y cómo lo van a hacer? ¿O cómo lo hacemos? Y a rayar, y a rayar, y a rayar, y a rayar. Y ahí te vas dando cuenta qué es lo que a mí me gustaba. O sea, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a ejecutar, y cómo lo vamos a resolver. Y luego, cómo se lo vas a justificar al cliente. Entonces, eso es lo que más me gustó de trabajar ahí con el arquitecto. Pues, y ayudó a tu proceso de bajar y plasmar las ideas, que es lo que era tu inquietud, y que mira cómo se cambiaban las cosas como para llegar, ¿no? Sí, porque se tomaba el tiempo de decirnos, no, así lo vamos a hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y iba con nosotros, se ponía en la computadora, no, a ver, baja este volumen, esto así, así, lo vamos a meter este material, y ya vamos a poder conseguir el resultado que estamos buscando. Entonces yo siento que también son de las pocas experiencias que a lo mejor que puedo decir que fui virtuoso de tener, porque yo creo que no todos tienen ese maestro que se toma el tiempo. Y sí, y viéndolo desde el lado también de como una empresa, porque pues era un arquitecto solo, ¿no? Sí. ¿Y cuántos eran? O sea, el arquitecto, 2 personas más, 3. De hecho, el taller se llama MB Taller, es del arquitecto Arturo y la arquitecta Lu Villanueva, que es su esposa. Pero el arquitecto en ese tiempo se embarazó, entonces estuvo fuera del proyecto. Entonces fue cuando yo entré. Yo entré, estuve trabajando unos meses y fue cuando yo invité a otro arquitecto, el arquitecto Josué Arelis, a que trabajara conmigo. Y prácticamente éramos el despacho, nosotros tres, y a sacarlo. Entonces, aparte de que era porque ya había escuchado eso, de que si realmente quieres aprender es estar en una empresa pequeña, ¿no? Porque es donde empiezas a ver lo que mueve o tienes un mayor contexto de todo lo que pasa. Y en este caso, pues eran 3 personas, o sea, lo que llegaste a ver y lo que aprendiste, pues, como que, sí, ¿no? Y como, aunque él sea profesor, pues muchas veces no se da el tiempo a que en 2 horas, así es, o por así decirlo, como con un proyecto pues escolar, como que no te da para meter tan meticulosamente y desbaratarlo todo, ¿no? Y aparte de que son muchas personas y después no puedo enfocarme en todos a ese nivel. De hecho, a mí no me gustaban sus clases. Y tomé 2 semestres con él. No me gustaban porque pues dejaba la tarea, el trabajo, etcétera. Y le preguntabas, pero yo sabía que tenía mucho trabajo por afuera porque lo miraba que rayaba, que hacía proyecto. Y agarraba y de repente se iba y te dejaba las 2 horas ahí. O de repente no iba, decían, ¿sabes qué? Nos vemos el siguiente miércoles, etcétera. Entonces, a mí no me gustaron, ahora sí que sus clases, por así decirlo. ¿Y ya trabajabas con él? No, todavía no trabajaba con él. Ok. Fue antes de trabajar con él. A mí no me gustaban sus clases, pero me gustaba cómo plasmaba las ideas. Porque te gustaba el resultado, ¿no? Sí. Que es a lo que querías llegar. Que ahora esa es mi meta. Sí, es como decir, o sea, yo no puedo hacer eso, quiero aprender cómo hacerlo. Entonces, de ahí empecé a trabajar con él. Que creo que, o sea, sí sé que lo que mencionan, se me quedó muy grabado de ese arquitecto, de que pues el diseño no se metan tanto en eso es algo que tú traes y como que es muy, como que no te lo van a enseñar en sí, ¿no?
Pero pues descubrir el proceso también de alguien más, ahorita como lo platicas tú, dices, pues sí, cierto, o sea, qué chingón que alguien haya tenido como ese tiempo también de explicarte, como que mira, es como lo que yo hago, y estoy seguro que no copiaste como tal su proceso, o sea, agarraste lo que a ti te funcionó, y estoy seguro que has conocido otros arquitectos u otras formas de trabajar, y lo vas jalando, pero en este caso se me hace también interesante porque como es un proceso creativo, creo que es mucho más difícil encontrar a alguien a quien como mimetizarle ese sistema a algo que es técnico. Porque sí, como dices, o sea, hay personas que amarran de diferente manera, bueno, que hacen los armados de castillos y demás, pero dices, al fin y al cabo es algo un poquito más técnico y creo que no es tan complicado como mimetizar eso. Pero ya algo más creativo y en especial como que se dediquen a eso, sí siento que es más complicado encontrarlo. Entonces sí, fuiste muy virtuoso, como sinceramente. Pero pues que fue algo que buscaste, ¿no? Hasta que lo conseguiste. Sí, pero sí que un buen de meses a arquitectura. Hasta que dijo ya. Sí, ya estuve. ¿No? A ver, si tanto lo quiere, a ver si sí es cierto, ¿no? Okay. Y de hecho me metió a primero a hacer maquetas. ¿Sí? Sí, y la verdad. ¿Y te muy buen maestro. Maquetas? Sí, de hecho, por ahí tengo fotos de las maquetas, todas eran de madera balsa, monocromáticas. Okay. Y a pesar de que era buen maestro, o sea, teníamos un nivel nos exigíamos mucho. Él me exigía mucho la calidad y yo me exigía mucho a mí darle el resultado que buscaba. Entonces ahí fue yo creo que donde hicimos muy buen equipo. Lo que es, o sea, sí, desde ese momento, o sea, que fue tu primer trabajo, está muy chido como tener esa vara porque ya tú no te vas a permitir bajar de eso. O sea, cuando tienes a alguien que te entrena y te pone a cierto nivel, dices, tú mismo, si tienes ese compromiso, dices, güey, no puedo bajar de aquí. Sí. O sea, ya entrégalo así, sería una ofensa hasta para mí mismo bajar de ahí. O sea, estaría no, y te sientes mal. O sea, sí, también tú tienes que tener la responsabilidad de que alguien te está pagando y él está viendo cómo, ahorita que estoy prácticamente como jefe, o sea, le estás pagando a alguien y está haciendo el esfuerzo para pagarte. Tú no sabes si se le están pagando el trabajo, pero te está pidiendo un trabajo. Entonces, no todos tienen ese sentido de responsabilidad muchas veces en sus trabajos. Dicen, yo voy, cumplo mi horario y vámonos. Pero no, a ver, vamos a buscar de que la empresa crezca. De sacar la chamba y que quede bien él, ¿no? Obviamente te fijas a ver si si él es igual contigo, pero yo siempre he sido así en todos mis trabajos, como vamos a dar el 110 y bueno, si no lo aprecia, pues ya vemos qué pasa, ¿no? Pero de mí no va a quedar. Es lo que decir, de mí ya no queda, o sea, ya cumplí con lo que yo creí que era, bueno, no con lo que creo, con lo que yo sé que es mi estándar ahorita, ¿no? Que eso va avanzando y va mejorando con el tiempo. Pero sí, eso que dices del sentido de compromiso, sí, digo, el arquitecto Carlos, que lo llegaste a conocer, en paz descanse, pero sí recuerdo que él también me llegó a comentar así como que él siempre quiso como iniciar, no sé si su propia empresa, pero sí manejar pues sus propios trabajos. Pero o por lo que me comentó, su barrera para él fue me da miedo quedarle mal a la gente con su dinero, porque yo sé que es su dinero, no sabes lo que hicieron para ahorrarlo, o sea, ellos tienen depositado o sea, tu fe en ti de que yo quiero que mi casa quede bonita y demás, y a mí lo que me da miedo es fallarles, ¿no? Y que dices, hey, pues es alguien que sabía dominar la obra y que aún así con esa seguridad que él tenía, tener, o sea, ¿cómo decirlo? Como esa inquietud de decir, no, es que sé que puedo, pero me da cosa fallarle a la persona con su dinero. Entonces sí creo que es una falla. Y a diferencia que sé que hay otras personas que no tienen ese compromiso de calidad. Su casa y no, pues usted me dijo. En mi presupuesto dice eso y ahí está. Y vámonos, y hágale como quiera, ¿no? Entonces, qué chingón, la neta, saber o sea, que tu formación, tu idea fue desde que empezaste, en el que te cayó el 20 de madurez, decir, no, güey, o sea, eso es lo que quiero, lo persigo, y este es mi nivel estándar, ¿no? De calidad. Y ponle que, bueno, terminas ahí los 5 años, ¿cuál es tu siguiente trabajo? ¿A dónde brincas? ¿O qué no sabía, güey. De hecho, ya tenía tiempo como pensando, ¿me salgo, no me salgo, no me salgo? Y te digo, o sea, yo llevo pues mi sistema. En mi sistema no estaba quedarme desempleado, güey. O no desempleado porque él nunca me despidió ni me dijo nada, o sea, por mí mismo. No estaban mis planes, no tenía trabajo, güey. Entonces, yo dije, no, ¿sabes qué? Si no me salgo ahorita, no lo voy a hacer. Entonces, tomo la decisión, me salgo y empiezo a mandar currículums a todos lados. Y volvemos a un tema que tú tocaste. Yo entré en un espacio chico en el que pude aprender y hacer muchas cosas. Entonces empiezo a enviar currículums a Olson & Kurin, que está en Seattle,
a Big, envió currículum, envió a Rocking, envió a Cervantes en la Ciudad de México, y me contestan unos. Me contestó Rocking, me contestó Olson & Kuring, y me contestó Big, pero Big me mandó como a la oficina que está bien lejos, ¿no? O sea, y sí me dijo mi mamá, tú aviéntate, ya veremos cómo lo haces, pagamos el vuelo y vemos dónde te quedas o algo así, pero tú aviéntate, ¿no? Mira. Entonces, bueno, a ver, pues vamos a ver, ¿no? O sea, sí. Me dio el motivo, ¿no? ¿Y fuiste? Pero, ahí voy. Okay. Entonces, interesante esto. Veo y dice, no, sí, gracias por mandar tu currículum, que no sé qué. Obviamente le echas mentiras para que te acepten y ya ves cómo le haces. Maquillas un poco la realidad. Sí, es como cuando le ponen plantitas a los sketches. Lo maquillas. Pero veo las oficinas que van a mandar, güey. Estás hablando que entonces empiezo a investigar y a la oficina que van a mandar en Olson & Kuring, eran las que diseñaban los tornillos y los ensambles de placas, güey. Y era un contrato mínimo por un año, entonces, un año estando ahí. Sí, y si no te gusta, tienen 63 arquitectos, güey. Wow. Voy a revisar lo que mandó Rocking, tienen otros 34. Hay otro despacho en Canadá y también tienen otros 54 arquitectos. Yo me quedé, no sé si es lo que quiero, o sea, no sé si me decían, no, pues es que el nombre y que en tu currículum. Sí, pero no sé qué tanto vaya a crecer en esas empresas. Así es, o sea, el manejo del idioma no está al 100%, o sea, sí puedo tener una plática, pero una plática técnica ya con clientes de ese calibre, no sé hasta dónde pueda, siendo realista, ¿no? Sí. Ahorita a lo mejor agarro y me aviento, o sea, no importa, pero en aquel momento sí dije como, no sé si es lo que quiero. O sea, de cuando estás en la carrera dices, quiero trabajar para esos despachos y los ves en revistas y eso, pero luego ves, te van a mandar para qué lado, es como que... Espérate. No lo sé, dude. No sé si me quiero aventar ese tiempo, yo lo miraba como tiempo perdido. Entonces empiezo a buscar y por azar del destino alguien me recomienda con un arquitecto. Entonces con el que estoy y ya me está tomando como socio para algunas obras. Y me fui con él. Y yo creo que de la fecha para acá que he estado trabajando con él unos 3 años, mi conocimiento ha sido exponencial porque lo que te comentaba, o sea, agarra y me mete en una obra inmensa de las que nunca había estado, o sea, una obra en la que estás hablando que tienes que manejar presupuestos, tienes que manejar personal, tienes que manejar diseño, tienes que manejar soluciones en obra, presupuestos, pedir materiales, tienes que lidiar con el cliente, que el cliente ni siquiera es arquitecto, no sabe nada de construcción y son abogadas y cualquier decisión que tomes es un tema jurídico importante, desde legal, su punto de vista y aparte de hacer quedar bien al dueño. Estamos hablando de contratos grandes, o sea, tú recordarás de qué tamaño eran esos contratos, entonces que para poner contexto de esto, o sea, las supervisiones que habías tenido en el trabajo que venías, eran, me imagino que casas, o que era lo más grande que había. Dices que una torre que había sido revisada. Pero eran más, como no llevamos la obra, era más como supervisar los acabados, el diseño, no tanto que está plomeado, no está plomeado, qué proceso constructivo están llevando, no tanto obra negra, o sea, así era es, nunca, el brinco, ¿no? Así es, nunca había llevado una obra a tal detalle, por así decirlo. Entonces, cuando agarran y me meten, empezó a ver el sistema de las obras realmente, ¿no? Porque antes eran obras privadas. Esta es una obra de un cliente muy grande, en el cual subcontrata con constructoras grandes, que estamos hablando que está High, está Hilsa, está ACE, está sin fin de empresas ahí, y empiezas a ver que tú eres un contratista, hay una supervisión, tú descuentas esa supervisión, la supervisión lo pasa al cliente. Entonces, que empiezas a ver, bueno, qué es una estimación, cómo se maneja una estimación. Y lo peor es que el arquitecto me mandó esa obra y no tenía todo en desorden, tenía un año sin cobrar. Entonces, es poner en orden todo, poner el orden, lo del seguro, que por favor, arquitectos, estudien bien el tema del seguro, el tema de cómo cobrar, no tanto las cantidades, sino de cómo justificar tus generadores, el tema de hacer cambios de contratos, el tema de cada palabra que escribes, fíjate bien cómo la escribes y en qué orden escribes, cómo están tus conceptos escritos para que te lo puedan pagar, etcétera, 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 etcétera. Entonces me meten en esa obra y fue como que una presión inmensa. O sea, nunca había sentido una presión tan grande en un trabajo como en esa obra, porque el arquitecto prácticamente me dio fe. O sea,
¿sabes qué? Creo en ti, sobresaviéntatela. Dale, ¿no? Dale, y aprender de todo, güey, aprender de todo. Ok, entras y supongo que ahorita ya estás un poco más relax porque ya estás más envuelto en ese ambiente, pero ¿cuánto dirías que fue el tiempo que fue así de esa presión para hasta que dijiste, creo que ya un poquito, ya empecé a comprender esto? Hace 8 meses. Hace 8 meses, sí. Estamos hablando que esa obra entré en el 2019, antes de que empezara la pandemia. 2022. Al 2022. 8 meses, casi comenzando. Ok, casi, ponle que 2 años a lo mejor de... Sí, de una presión constante de que no paraba de lunes a domingo. Es presión constante. Entonces, ninguno de mis programas que yo tenía, con los que había trabajado, funcionaba. Entonces, bueno, vamos a generar otro nuevo programa. O sea, ¿qué sistema voy a utilizar yo para poder sacar esta obra? Güey? Adaptarte, ¿no? Así como que, o sea, esto que traía ya no me sirve, porque a lo mejor no es tan creativo, que es en lo que me está enfocando ahora, debo brincar. Sí. A esto, ¿no? Así es, entonces entro y pues todos los arquitectos canosos, güey, todos ya grandes, güey, ya con mañas, ya con colmillo, y todos me miraban, incluso el cliente, güey, me trataban como, pues ahora sí que el muchachillo ese que trajo, ¿no? Yoshioka, güey, así se llama la constructora esa, bueno, la empresa para esa obra se llama Yoshioka. Entonces, bueno, ¿cómo me voy metiendo en el sistema? Entonces lo que yo empiezo a hacer es empiezo a hablar con gente, con las otras constructoras, charalá, empiezo a convencer, o sea, conocer a los trabajadores que estaban ahí adentro y empiezas se va a escuchar a lo mejor muy agresivo, pero empiezas a manipular gente, empiezas a ver qué puedes recibir de ciertas personas, qué no, quién te apoya, quién te está tirando mala leche, que sí, que no. Entonces, por ese lado fue donde yo también empecé a crecer. Incluso me acuerdo que tú estabas en esa obra con el arquitecto Carlos, y estaban checando niveles con un láser. Sí. Y yo, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? Y agarro ese mismo día y me subo y empiezo a checar niveles. Y... sí, sí, entonces lo que yo hacía era agarraba y me daba rondines por todas las obras. A ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y por qué lo están haciendo. Y yo iba y les preguntaba, hacen instalaciones, ¿por qué es esto? No, es que el golpe de ariete y esto, y aparte tienes que hacer esta onda para el monomando, etc. Órale. Y luego, ¿qué es monomando? Simón. Así, güey, o sea... cosas a lo mejor muy sencillas, técnicas, pero como hay empresas muy especializadas para cierta área, me dio oportunidad de aprender y ver cómo se va manejando ese tipo de obras. Estás hablando que era un edificio de casi una manzana, si no sé más. Son 2 edificios, el edificio C, el edificio E, se conectaba con el edificio D, el G, el B y el F. Y luego con el estacionamiento. Y luego con el estacionamiento, o sea, una bronca. Simón. Luego entro a esa chamba y cae lo de la pandemia, güey. De cuando entraste, para poner contexto, a que cae la pandemia, ¿cuánto había pasado? Estamos hablando que... ¿cuándo cae? En el 20, ¿no? Sí, en 20, como por ahí de abril, marzo. Recuerdo que la obra, en abril, comenzando abril, dijeron, se cierra. No sabemos qué pedo, pero un mes sabemos que se va a parar todo. Y lo chistoso es que, no sé si recuerdas, pero a mí me dio... cuando empezaban a ver los primeros temas de COVID, a mí me dio, güey. ¿Te dio COVID empezando? Lo declaran pandemia creo que en abril y a mí me da como en marzo del 20 cacho, güey. ¿En serio? Sí, man. Entonces estuve 2 semanas, la libré. Lo bueno. Pero ese tiempo de pandemia total, estamos hablando que fueron alrededor, creo que no recuerdo si como 6 meses. Algo así que ya de repente empezaron a regresar a trabajar poco a poco porque la Cámara de la Construcción empezó a hacer de todos como, oye, nosotros también somos de primer grado porque manejamos muchos trabajadores y dependen de nosotros, etcétera, etcétera. Sí, ya se empezó como regular. Ajá, entonces yo lo utilicé para regularizar el contrato de la empresa. Y empezar a formular bien mis conceptos porque teníamos conceptos de que era muro de tabla roca de tal. Ok, Simón, lo generábamos, pero no me lo querían pagar. Entonces yo empiezo a hacerlo de, bueno, vamos a modificar todos los conceptos. Hoja verde, tipo de pasteado, tipo de acabado que va a llevar para yo poder cobrarlo. Entonces en la pandemia yo lo utilicé y seguí trabajando prácticamente de 7 de la mañana a 10 de la noche. No tuve descansos. Sí me tocó como esa parte y creo que, yo también estuve ahí entre residente, pero o sea, yo no fui tan crudo como a ti, ¿no? Que te aventaron y dale, ¿no? Yo sí tenía como el respaldo de alguien, pero también ahí fueron ciertos detalles como lo que comentabas, de empieza a revisar este tipo de cosas, qué es lo que está plasmado exactamente, porque digo, de los detalles que primero así como que se en la mente, era la greca del steel deck, y que querían que se pusiera a la hoja de yeso, ¿no? Sí. Y es como que pues, hazlo, sí, pero eso no está, pero está que coloques la hoja.
pero no está que haga eso. Y no sé, si a mí, así como si me hubieran aventado como a ti, a lo mejor se me hubieran dicho, házmelo. Claro. Pues es que me están diciendo, pues déjalo hago, ¿no? Pero el hecho de que alguien diga, no, ¿por qué? A ver, ¿dónde dice que lo debes de hacer? Dice, sí es cierto, o sea, sí dice la hoja, y ahí es donde ya empiezas a aprender o creces un poquito más de que tienes que saber pelear, así como suena, como que, como tú dices, o sea, hay arquitectos, hay todos los trabajadores tienen mañas, y pues todos van a defender su lado, o sea, y no necesariamente, pues, el mundo no tiene nada contra ti en ese sentido, es como que, pero yo necesito yo hacer esto, y ahí es donde entras tú, pero yo, a mi empresa, pues, no debo defenderla, ¿no? Sí, de hecho, ya es donde entré al mundo del negocio. Okay. Ya no nada más era arquitectura y construcción, ya empezaste a ver el tema del negocio, o sea, sí, amamos la arquitectura y charalá, pero no me va a dar de comer, güey. Me va a dar de comer la obra, o sea, hacerla bien, tener resultados, pero también tienes que ponerte trucha en esa onda. A lo mejor a ti te tocó ese lado porque nosotros éramos de los que sí ahí hacíamos la forma de steel, güey, porque no se tenían que escuchar ruidos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que era una obra que no tenía nada definido, güey. Sí, también. Tenían adentro 8 empresas trabajando, teníamos fuerzas de trabajo de hasta... yo la más grande que tuve fue de 60 personas. Okay. Y no tenía definiciones. Entonces no tenía qué acabados iban a hacer. Pero de repente me decían, te estás atrasando en el programa, que esa era otra cosa. Sí. Yo no había manejado un programa de obra, güey. Okay. Yo decía, la casa se hace de tal a tal, y Simón. Y si se pasa, pues bueno, es por esto y esto y ya. Y ahí arreglar. Pero ahí donde, te pasaste un día, güey, te va a hacer una multa del 2% de tu siguiente estimación. Es como, ay, canijo, espérate, güey. ¿Cuánto es el 2%? No, sí. El 2% de $60,000. Sí. Ay, güey, no, pues ya pinta, ¿no? Lo que dices, ya empiezas a ver que tus aciertos, tus errores, todo representa dinero. Ya no es una calificación. ¿Y cómo lo resuelves? Exacto, que ese es otro tema que tocábamos y bueno, creo que aplica muy bien como ahorita lo que comentaste al principio de ser creativo, porque lo que platicaba, lo que creo también es que ser creativo también aquí en arquitectura no vas a evitar los problemas, siempre va a haber de cualquier tipo, hay cosas que puedes controlar, cosas que no, pero el chiste es cómo con lo que tienes resuelves el problema, ¿no? O sea, no evitar los problemas, o sea, llega un punto en el que sí lo puedes hacer y evitas lo más que se pueda, pero te tienes que volver bueno sabiendo que va a haber problemas y cómo los vas a solucionar, ¿no? Que es algo que... Sí, o sea, siempre tienes que estar un paso adelante de todo, o sea, cuando te llega el problema ya sabes que te debes mover un poquito a la derecha y otro paso hacia enfrente y ya evitas hacerle esa piedra, ¿no? Entonces, ahí en esa obra también aprendí mucho eso. Y otro consejo es nunca se echen encima a nadie. Aunque tengas diferencias con ellos, laboral es laboral. Sí. Y afuera lo puedes saludar. Sí. Como hablamos de este ingeniero que estaba en la supervisión, yo tenía sus problemas con él y me iba a llegar a agarrar a golpes con él. Pero afuera, estoy ya. ¿Qué onda? Vamos, ¿cómo está? Bien, ¿qué anda haciendo? Okay. Sí. Vamos a entrar a la junta y pónganse los guantes. Sí. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, instalaciones también, o sea, nosotros como obra civil y acabados dependíamos mucho de las instalaciones. Sí. Entonces, oye, no, que ocupa abrir este muro. Entonces, hijo de tu fregada, está bien, te lo voy a abrir, pero al rato se la cobras, como, oye, ¿sabes qué? Ocupo hacer esto y esto, la metas. Simón, nos lo aventamos. Sí, que empiezas a hacer ese juego de que vas jalando y soltando y dices, ahorita mejor no me afecta tanto, pero a lo que vamos, que no creo que sea malo, pero que dices, empiezas a saber qué obtienes de las personas y qué sueltas, porque al fin y al cabo es un negocio y de eso se trata, ¿no? Pero tampoco puedes ser tan agresivo como para llegar a una persona que necesito que me hagas esto. No, espérate, puñetas, pues tú qué, ¿no? Sí, un trabajador te va a mandar a la fregada. Tú le dices, le empiezas a hablar mal a un trabajador. Pero si tienes la razón y se lo fundamentas, y se quedan como que, ok, sí, está bien, Marky, perdón, ¿no? Pero sí va a haber veces que hasta ellos mismos te pongan en jaque y dices, bueno, que también va, y lo reconoces, sí. Pero cuando tú la riegues, estarte consciente de este momento también, ¿no? Sí, entonces sí, creo que es un punto en el que empiezas a mediar y te vas dando cuenta. Y que creo que, pues, como dices, la mejor forma de aprender eso es dar los chingazos. Ahí estás, ¿no? Sí, dale. Y aparte no era la única obra que llevaba, o sea, me mete a eso. Y luego el tiempo que ve que ya la voy encaminando, güey, que ya va más o menos. Y tú diciendo como que, ella empieza a cobrar, es como, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Y en todas tienes que buscar resultados. Y ahí aprendí a delegar, güey. Como que esta persona, sabes que no puedo abarcar todo. Ya sé cómo se hace, pero a ver, haz esto, y haz esto. Y vas y empiezas a revisar, y a revisar, y a revisar, y a revisar. Y hubo un tiempo, ahorita la actualidad, que mi mejor amigo es el teléfono, güey. Hay veces que estoy todo el día en el teléfono, hay veces que hasta si traigo camisa larga, se me queda marcada la camisa aquí porque estoy hablando en el teléfono, porque estoy revisando qué están haciendo los demás,
para cuando me pregunte el señor, ya saberle qué decir y en qué sistema va. Sí. Y también ocupas saber meterle presión a la gente. No nada más es delegar y darle tu buena fe y, ay, Simón, lo vas a hacer bien. No, hazlo bien, güey, pero si no te lo voy a cobrar. Sí. Y te va a costar porque a mí me va a costar y tienes que también tener esa actitud. Sí, eso es un tema muy, muy chido porque creo que se presta mucho al tema de lo que es la autoconstrucción, o que creo que hay mucho ese tema de que, no, pues, no, es que el arqui me cobra muy caro, mejor le digo al albañil, que no se está en contra de eso, pero va más por esa parte de decir, ok, yo te lo voy a lo mejor sí te sale un poco más caro conmigo, si lo quieres ver así, pero lo que yo te estoy dando es que estoy yo para responderte por cualquier cosa que salga mal, ¿no? Sí. O sea, que es por lo que contratas a un profesional. Sí, yo lo que me he dado cuenta es que lo que vas a cobrar o lo que cobran ciertas personas es por el nivel de responsabilidad que vas a tener en el trabajo. No, nadie quiere responsabilidades. Sí. O sea, yo ahorita que estoy agarrando, que me toca contratar gente, contratistas, sí. ¿Tienes a tu gente el seguro? No. Ah, no, pues sabes que te voy a pagar menos por esto, porque yo los tengo que dar de alta. Y si hay algún problema, güey, yo voy a tener otros trabajadores. No, es que no traigo, con la simple hecho, no traigo botas, casco y chaleco. Sí, cuesta. Te los voy a comprar, pero te los voy a descontar. Entonces ahí donde me di como, ok, el nivel de responsabilidad también puede subir y bajar el valor. También, infórmense mucho, otra vez, seguro, Infonavit, ya el CIROC, y también ahorita ya se metió la cámara del trabajo, entonces eso ya está definido también mucho de cómo tienes que cobrar. Sí, sí vi una actualización hace poquito, bueno, creo que comenzó. Y va a haber otra actualización en junio. Entonces, de eso no está sí, tienes que estar al tanto ahorita de todos esos temas, porque te pueden poner en jaque cualquier empresa en tus precios, ¿eh? Si tú traes un precio, si los Z te están cobrando 280 metros cuadrados, entonces le voy a subir un 35, un 25% lo que le quiero ganar. Y dice, no, güey, pero cuando vayas a facturar, vas a pagar el seguro, tiene que empatar lo que estás pagando de mano de obra con lo que tú traes en tu presupuesto, y luego tienes que pagar el CIROC, y luego el Infonavit, y luego la Cámara del Trabajo te está revisando, y todos esos son impuestos. Entonces eso es donde también tú te quiebras la cabeza como que, o sea, un albañil me saca al mercado porque yo tengo que hacer esto, güey. O sea, sí, perdón, pero si no me pagan en efectivo y me están pagando todo en tarjeta, el SAT te va a caer y te va a caer el seguro, güey, bien cañón, güey. Y ningún trabajador te va a facturar, ¿eh? Muchos no facturan. Sí. O no quieren facturar. Sí. Porque se meten en ese tema, güey. Entonces, el tema de la responsabilidad es un tema que define también tu costo de qué vas a cobrar. Sí, porque es lo que platicaba también con Idalí, que el cambio de ser un empleado a ser a ser jefe o tener responsabilidades es eso, ¿no? O sea, que tú vas a poner la cara por cualquier problema que salga. O sea, ese es el cambio. Obviamente la experiencia para resolver los problemas, pero tu cambio entre empleado a jefe es como que si te pones acá, tú vas a dar la cara y tú vas a recibir los chingazos, ¿no? O sea, ese es más que nada como que lo principal que se termina reflejando en eso. Sí, yo conozco compañeros que dicen, yo no quiero ser jefe, que me sigan pagando, así no tengo ninguna responsabilidad. Pues sí. ¿Qué dices? Pero, exacto. ¿Cuánto quieres ganar? Exacto, ¿qué dices? Ok, si estás bien, si tú eres feliz estando así, dale, o sea, sí, no es para todos como intentar ese lado, ¿no? Pero pues, dices, el nivel de responsabilidad que te vas a chingar, a lo mejor dices, es que traigo un carro más chingón. Sí, pero ¿has visto los putitos que se meten todos los días? O sea, trabaja toda la pinche semana, fuera de los horarios que dices, a lo mejor tu responsabilidad termina a las 6 de la tarde. Sí. Dices, yo ya, pues así eso se ve reflejado en tu forma de vida también, ¿no? Pero a ver, programa la nómina, güey. Ve y reúnete con la contadora, ve y reúnete con el abogado, ve y reúnete con el güey que te está llevando el seguro, luego ve y revisa la obra y revisa el güey que está trabajando, güey. Y me ha tocado muchos arquitectos que, súbame el sueldo, pero sigues haciendo lo mismo. Yo te he dicho, ve y haz esto y esto y esto. Me ha tocado arquitectos, es que yo no quiero ir a la obra. Se va a escuchar feo, pero te quedas como, no me sirves. O sea, a lo mejor puedes seguir haciendo proyecto, pero como que vayas a la obra para que veas lo que proyectaste, cómo lo estamos resolviendo, para que no te vuelva a pasar. Y dices, no quiero ir. Yo aquí estoy bien, dices, tu salario está bien entonces, ¿no? Así es. Entonces ya te quedas así como, pues uno cuando está afuera, o sea, la familia, es que le pagan bien poquito. Y ya que estás afuera, que estás como jefe, te quedas como que, pues que no le puedo pagar más porque pues no me genera y pues yo le estoy pagando de mi bolsa casi. Sí, como que no ves ese retorno, ¿no? Como que no
esa inversión que no me está generando lo que yo digo que todo gira alrededor de justificar. ¿Quieres un aumento? Justifica por qué quieres un aumento. ¿Qué es el contraste que dices? Sí, o sea, sales y dices que los salarios están bien bajos y demás, y que yo sí soy mucho de defender eso, que se pague muy poquito. Sí. Pero tomando de partida de que aquí los rangos de lo que te piden hacer, si lo pones en comparación, dices, si hay empresas que te dicen, espérate, güey, me estás pidiendo casi que, bueno, en tu caso, tú eres el viejo ejemplo de eso, digo, no sé cuánto te van a ofrecer, no es un tema que quiero tocar, pero empiezas y dices, como que, güey, quieres que te lleve la empresa, pues que se vea reflejado en lo que me vas a pagar, no que me vas a dar 2,100 pesos a la semana y no me vas a poner seguro y quieres que te haga estimaciones, que vaya a revisar, que hagas todo eso, también tú dices, espérate, claro. Los negocios, o sea, pero como dices, el trabajo, o sea, que sea como similar, ¿no? Sí, o sea, no digo que te denigres ni nada por eso, Ajá. pero, tú entra y, se lo digo también a mis hermanos, entra y tú tomas más responsabilidad de los que están haciendo los demás, aunque no te toque, aunque no sea tu ramo. Sí. A lo mejor estás en una empresa, güey, nomás estás haciendo proyectos, pero ve y pregúntale a la contabilidad a ver cómo lo estás haciendo, o al de presupuestos, y dile al jefe, oye, yo quiero hacer más. Va a haber un punto en el que los tienes arrinconados y tú estás manejando toda la información de todo un proyecto. Entonces le dices, ¿sabes qué? Ya me voy a ir, o le das a entender como que ya me voy a mover, o algo así. Y dice, a ver, no, espérate, güey, porque tú tienes todos mis archivos y conoces la obra. Sabes cómo funciona. Y tú trajiste a la gente, güey, y la gente ya me dijo que si te vas, ellos se van. Pero pues ya hiciste mucho trabajo. Entonces para poder exigir, tienes que hacer mucho trabajo y tienes que justificar todo. Sí, creo que sí, te compro esa de que todo depende de lo que justifiques, ¿no? Me quedo con eso, está chido. Y pues sí, cierto, todo gira en torno a lo que vas a estar ofreciendo. Porque digo, sí, uno de mis pasatiempos favoritos es ver las publicaciones que hacen de trabajo y decir, güey, estás pidiendo todo eso que casi pides que seas esclavo. Dices, ok, sí entiendo, y ahí entra en el tema de la escuela, lo que decías, ¿no? Que si es alguien que sale de la escuela y nunca trabajó, dices, pues sí, va a estar muy cabrón, que pidas algo. Pero en este caso, como dices, yo empecé a trabajar desde cuarto semestre, al chile se pide un poquito más porque no estás agarrando como alguien de cero, ¿no? Sí. Entonces... Lo dicen como en broma, pero ahorita te piden... O sea, sales de la carrera y te piden tantos años de experiencia, güey. Como, he visto que hasta piden ojos de color y que traigas un linaje de familia. La escuela no cuenta como experiencia. Exacto, que dices, ¿qué pedo? Y dices, pues, se supone que pasé 5 años porque me estabas formando para un trabajo, salgo a lo laboral y dices, no, es que no tienes experiencia. Y dices, entonces que hice 5 años, ¿no? Sí, se supone que me estaban preparando para esto. Y otro tema que quería tocar, ahorita que lo mencionaste, que dices, si estás en proyectos, dices, al chile esto no me va a dar para comer, necesito estar en obra. Y que era un comentario que escuché cuando entramos en primero o algo así, que decían que muchos profesores, bueno, arquitectos, decían, es que muchas veces tienes que casi regalar el proyecto, te regalo el proyecto, pero dame la obra. Y tú decías, ¿por qué vas a regalar tu trabajo? Pero ya cuando estás afuera, dices, no, claro, proyectos sí te dan de comer, ¿eh? Si tienes tu cartera de clientes y sabes moverte, ya estás establecido, proyectos sí te da de comer. Pues tienes que tener. Pero tienes que tener. Para eso sí debes tener muchos contactos. Digo, en obra también, pero te puedes ir moviendo un poquito más en obra, subcontratado, charolán. Pero proyectos sí te da de comer. Pero ese tema que tú estás haciendo ahorita, sí me tocó mucho en la pandemia. O sea, nadie, salvo los que estaban al otro lado que recibían sus cheques y empezaban a remodelar su casita porque estaban totalmente descansando y estaban encerrados y empezaron a ver, tengo una fuga. No, y luego empezaron a construir. Coincidió con un cambio de reglamento en San Diego, que ya les dejaban, creo que tenían un límite para construir, que tenías que tener tu backyard. Y que creo que, no sé, bueno, pero sé que fue en el tiempo de la pandemia, les dijeron, ¿saben qué? Ya es menos los metros cuadrados, bueno, los pies cuadrados para construir, ya pueden tener como una ampliacioncita, un cuartito, entonces la gente, y supongo que a lo mejor el estímulo de dinero que les dieron, muchos dijeron que pues, un cuarto para la suegra, algo, entonces también se dio mucho la construcción. Y los que viven aquí, o sea, creo que les daban $1,000, o sea, son 20,000 pesos, o sea, ya haces algo, ¿no? O sea, júntalo en 2 semanas, 3 semanas, güey, oye, ya puedes hacer algo, ¿no? Sí. Pero sí me tocó mucho, sobre todo, yo creo que también ya vas calculándole a quién puedes y a quién no. Ahorita de repente si estamos con unos clientes y dices, mira, le hacemos así, este es el proyecto, ¿qué onda? Así, toma el anticipo y yo, qué chingón. Para ellos que sí dices como que, no, aquí está tú. Yo lo que hago es que desde la primera entrevista, porque
Todavía se me ocurrió durante la pandemia, güey, abrir mi estudio con un arquitecto Fernando Landeros. Okay. Es una piola para la construcción. Tienes que aprender a aceptar la negatividad, güey, el rechazo. Y el rechazo, güey. A fuerzas lo tienes que aprender. Sí, porque hace poquito, bueno, leí un libro que decía que de 10 proyectos que tú tirabas como arquitecto, si te iba bien y que estabas así muy de que fue una buena cartera lo que tiraste, 3 te los aceptaron, así ya siendo muy positivo. Sí. Anda entre 1 y 2 y de ahí para abajo nada, sí, ¿no? Sí. O sea, ese es tu rango que debes considerar de lo que estás tirando y pega. No, y además te aceptan 3, güey. Ejecutas los 3, pero solamente continúa 1. Porque los otros de repente, es que no entendí que era el anteproyecto, es que no entendí que era el proyecto ejecutivo, es que yo esperaba más, es que como que con eso no va a poder construir, a pesar de que le entregaste, porque al principio entregamos presupuestos, ahorita ya tenemos contratos, güey, tenemos una presentación de, mira, este es el anteproyecto, es el tema, es el área creativa en el que vamos a ver distribuciones, etcétera. Ejecutivos para meter permisos. ¿Vas a querer meter permisos, sí o no? Sí, ok. Si vas a meter permisos, ocupas esto y esto. Y tiene tanto de gestión. Te llevo la gestión, pero no incluyen los pagos hacia las dependencias. Después de eso ya empezamos a ver el tema de la obra. Si vas a mover tierras, hay que sacar otro. Entonces tienes que explicar todo eso, güey. La gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos familiarizados con eso. Estamos en una ciudad en la que, le digo por experiencia propia, mi familia era como que, pues un terreno, te lo dio el gobierno y ahora le ponte a construir. Sí. O sea, llega gente de fuera y ven un predio y lo empiezan a invadir y construyo mi casa, güey. O sea, nunca llevan ese proceso, ¿no? Sí, y entonces es muy difícil hacer a la gente comprender todo esa onda que tú lo tienes que ejecutar para no tener problemas legales. Y que creo que ahí se alimenta la idea del hecho de decir, es que, digo, porque lo he escuchado, de que, es que los arquitectos nomás te quieren hacer ricos con nosotros, dices. O sea, todo lo que vas a pagar es realmente, o sea, si supieras lo que me queda a mí de ese proceso, no va por ahí la cosa, ¿no? Pero, pues sí siento que eso ya sería otro tema, el hecho de cómo dar a entender que dices, güey, es un pedo que, bueno, tú como que ya estás que tienes su empresa y que hacen eso de que, no sé si suena mal, que según yo no, pero educas al cliente. Y te previenes de muchas cosas, ¿no? De que, güey, esto es lo que vamos a hacer y como te dices, ok, esta etapa cumple con esto, cuesta tanto, esta etapa cumple con esto y esto es lo que yo cubro de lo que de lo que voy a cobrar, ¿no? Entonces sí, esa parte está interesante de, pues cómo tú mismo estás protegiendo y pues está en parte de tu deber, pues el enseñarlo, ¿no? Sí. O dejar claro que es lo que vas a hacer. Claro, ¿no? De hecho hace poco me pasó que un cliente me dijo estafador, güey. ¿En serio? A pesar de que... Esa tuvo que haber dolido, supongo. Sí, la neta me dolió mucho. Igual mi compañero me dice, güey, nada que ver. O sea, lo está diciendo por ardido, lo está diciendo porque no puso atención. Pero tú en lo personal dices... Es como, güey, o sea... Nunca con ningún cliente había tenido tanta... O sea, un cliente me habla y voy a tu casa. Llegué a ir a 7 veces a su casa porque me decía, es que no entiendo el plano. ¿Cuánto miden las habitaciones? Es que no... Aunque tuviera medidas, güey. Sí. Y iba. Cuando terminamos el anteproyecto, se lo entregamos, todo bien. Ya le explicamos lo que sigue. Cuando ya se lo habíamos explicado 3 veces mínimo. Me dice, no, lo vemos. Ya no me habló, ¿no? Como 2 semanas. Le hablo, oye, no, pues la verdad me siento así, siento que me estafaste. No, pues sabes que no te estafé y le mandé el contrato y ahí están las letras. Dice, no, es que no lo leímos bien. Digo, no, pues no te estafé. O sea, yo sé que no hice nada malo. Sí. Pero el comentario así fue como... Sí, te cala. En especial cuando te estás esforzando en hacer las cosas bien, dices, que sabes que es por tema... A ese proyecto le perdí, güey, porque le invertí más, güey. Porque todavía hicimos un levantamiento físico que no estaba contemplado. Le metimos más galletas de horrendes, más el proyecto. Al principio era un terreno de 8x20 y me la pichan, iba a ser una casa, güey, hago el diseño de una casa, vamos a la revisión y me dicen, no, es que no me entendiste, es enfrente de una casa y atrás un departamento. Y aparte quiero que me quepan 3 carros. Y a cambiar el proyecto, güey. Entonces, o sea, eso no lo mueve la recámara. Sí, güey, muevo la recámara y el baño ya no se conecta con nada, la ventilación. Que creo que es mucho lo que no se espera, digo, porque yo también estuve un tiempo trabajando en una empresa que traen no era exclusivo de ellos, pero ahorita lo traen que se llama Construyo, en el que tú hablas, hay una lista de empresas, hablas y tú tienes un crédito en Infonavit que hace aparte y dices, pues, no sé, son 200,000 pesos. Son 200,000 pesos de crédito, pero ya tienes tu casa, dices, quiero ampliar o quiero cambiar la loseta y demás. Y sí me tocó mucho ese tema de que
vas y es como que, pues mira, primero quiero hacer la fachada, nomás quiero que me pongas una puerta y ya, ¿no? Bueno. Se hace el proyecto y creo que ahí el problema era que como a ellos no les costaba, o sea, si ellos aceptaban el proyecto, ya la empresa cobraba lo que era el arquitecto, ¿no? Uh-huh. Pero si ellos decían, no, ¿sabes qué? Siempre no. Pues ya le invertiste tiempo, dinero, gasolina y lo demás y no se da. Pero creo que en este caso, pues que te hacen ese comentario es como que, es que nos está chingando la feria. Y aún así, pues te hicieron ir 7 veces y acá creo que todavía era como que pues, te hacían ir mucho, pero porque no les costaba, no lo resentían, ¿no? Así es. Y luego, pero en tu caso, ¿tú cómo das a entender que yo le estoy perdiendo? Y creo que sería imposible hacerle entender eso, ¿no? Porque para él lo estafaste, ¿no? Sí, y además yo creo que también, tampoco te puedes poner muy alto por tú con el cliente, o sea, tengas cierto nivel de confianza en el que tú le digas, hey, ¿sabes qué? No voy a ir a resolverte tu problema, güey, hasta que me deposites. Sí, pero a decir, ¿sabes qué? Ahí muere el proyecto, güey. Sí. O sea, no puedes tampoco cortar taco, no puedes ser tan grosero. Tienes que saber manejar esas... Sí, hay veces que ya de repente te da así una frustración y dices, te llega un cliente nuevo y mira, tengo estas casas diseñadas, güey, ¿cuál quieres, güey? Esta casa de terreno, mira, la hacemos más grande, güey, va a quedar el pasillo más grande, güey, sí, güey. No ocupas ese baño, güey, te lo quitamos. Sí, güey, lo quitamos, güey, ahí ponemos la recámara de tu niña. Eso es lo de menos. Pero sí, digo, varias veces, soy de la idea de que lo bonito de la arquitectura es que abarca tantas cosas que te puedes dedicar a muchas cosas, pero al mismo tiempo es el contrapeso, ¿no? Es como decir, también es tan fea, que son tantas cosas las que hay que descubrir, que a veces, en tu caso, dices, no sé de dónde me llegan los chingazos, ¿no? Sí, güey. Tienes que aprender a defender. Literalmente tienes que cubrir todo, güey. La otra vez se lo explicaba a alguien que no estaba metido en el ambiente. Y me dice, ¿por qué te estresas tanto? ¿Por qué, güey? Porque mis clientes, ninguno es arquitecto, güey. Son abogados, son doctores, son comerciantes, son luchadores, lo que tú quieras, güey. No están metidos en la obra, güey. Sí. Y aparte estamos en un país en el que todos alguna vez tuvimos que ver algo con construcción. Y te dicen, no lo hagas así, hazlo así, porque yo lo hice allá con mi abuelita, ya, que no sé qué. Y te quedas como, luz. Sí, no está tan fácil. Que exacto, tocando ese tema, dices, como es algo en lo que vives, en lo que estás, que es tan común como una casa, muchas veces el ver todo el proceso que lleva eso, dices, o sea, lo tienes muy normalizado, a diferencia de un doctor que tú llegues y lo que usted diga es, ¿no? Porque al chile no tengo idea y yo confío en su palabra, a lo mejor vas y como dices, a lo mejor que dices, yo hago 3 estimaciones más, a lo mejor puedes salir con un médico, espérate, pues, voy a revisar con otros 2 más, ya tengo 3 opiniones, pero tú tienes la fe y no cuestionas mucho lo que a lo mejor te metes a Google y dices que es de dolor de piel, es cáncer, dices, pero bueno, no va por ahí, ¿no? Sí, pero yo creo que también va por el lado, digo, siempre tienes que ser cliente y eso va por el lado de que, bueno, si a lo mejor la consulta te va a costar $60, estás hablando de $1,200, no está bien. Sí. Pero un arquitecto te dice, no, ¿sabes qué? Para poner ese baño tienes que romper o tienes que hacer un sobrepiso, güey, y esa madre te va a costar unos $20,000 ya con loseta. Ay, güey, está más fuerte el chingazo, güey. Ajá, una es, a lo mejor, el precio, y la otra es decir que, no, pero, pues, ¿por qué es tan necesario hacer eso? No, es que mira, necesito hacer el sobrepiso porque ocupo pasar la tubería, si no te puedo romper toda la casa para meter. Y no lo podemos sacar por ahí, pero se va a ver el tubo de ABS de 4 pulgadas en tu fachada. No, pues no importa. Ajá. Porque, pero ¿eso cuánto me saldría? No, pues a lo mejor te sale 15, pero se va a ver feo. No, pues házmelo así. Lo pintamos de color de la casa. Ándale, sí, que es algo que se ve mucho, ¿no? Pero sí siento que es más para el tema ese. Sí, ¿no? Y también es por, bueno, está bien. Si tú fueras negocio, bueno, no lo convencí, lo voy a hacer, lo haces, ¿no? Y al rato que pasa el carro, no sé qué, le pegan al tubo, se empieza a ver una fuga, no. Ya fete, el arquitecto me lo hizo así, él tiene la culpa, no fui yo. Y dices, pero yo hasta te hice el planito y te dije, güey, va a pasar por aquí, no pero va a ser interesa, esto, ¿no? Al cliente no le va a interesar, le va a decir a sus amigos, no, el arquitecto es el pendejo, güey. Sí, y ese güey, me chingó, me vio la cara y yo así, ya, se va, que yo te dije que tenía un conocido que lo hacía y tú, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, la neta ha estado intensa la plática. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a estudiar arquitectura o que está en el camino o que lo está viendo y también que quiere empezar a trabajar? Son 2 preguntas, una como para... bueno, vamos con esa primera. ¿Qué le dirías a alguien que todavía está como, ay, sí, es que dicen que soy bueno para dibujar o a mí me llama la atención, no conozco, no tengo familiares, pero a mí me llama la atención? Yo creo que lo primero sería,
que investiguen bien qué es la arquitectura. Hasta el mismo concepto, ¿qué es arquitectura? Y de ahí vas partiendo. Ahorita ya el algoritmo de cualquier página te puede ayudar y te puede ir direccionando la información que estás buscando. La otra, pregunten, o sea, la verdad, a mí no me cuesta nada. Si alguien me habla y me pregunta, me manda un mensaje, le explico sin ningún problema. Si conoces a alguien que está metido, o el primo, de un amigo, pregúntale qué tal. Lo primero que te voy a decir son las desveladas. Sí, Yo lo primero que digo creo es, no. olvídate las desveladas, olvídate de eso. Tú vas a estudiar una carrera. Si te gusta la carrera, te vas a quedar. Si no, te vas a ir. La otra es pierdan el miedo a preguntar. Y nunca digan, no puedo hacer nada. Nunca digan, no quiero, si no lo intentaron primero. Es como la comida. Ay, no me gusta. Ay, los chapulines son asquerosos. Pruébalo y ya me dices si no te gusta. Entonces, yo digo que esas son las mejores recomendaciones que le puedo dar a alguien que apenas va a estudiar arquitectura o se va a dedicar a esto. Okay. Investiga, aviéntate, pruébalo y si no, ya salte. Si vas a entrar, tienes 18 años, tienes toda una vida por delante, o sea, puedes empezar a trabajar desde que estás en la carrera. O sea, no necesariamente tienes que esperar a salir de la carrera para empezar a trabajar. Entonces, yo digo que experimenten, estudien y pregunten mucho. Pregunten mucho, mucho, mucho. A todos nos metieron el miedo escénico de pararte y exponer. Sí. A mí me lo quitaron a la fuerza. Que no te dé miedo a exponer, que no te dé miedo a preguntar. Al final de cuentas, las mismas personas que se burlan de ti te van a preguntar al rato, porque tú sí preguntaste y ya se les olvidó la pregunta, o la respuesta que les dio el profesor, el profesionista, o incluso otro alumno, güey. Hay veces que hasta en nuestro círculo nos da pena preguntar, porque voy a pensar que no sé. Pregunta, güey. Invéntate una mentira. Oye, ¿sabes qué? Se me olvidó cómo se llamaba este arquitecto, Miesque. Ya, gracias. Sí. Ya te quitaste la duda, güey. Sí, y ya lo puedes investigar. Y a lo mejor ya investigaste de él y cuando le pregunten a los dos, tú ya sabes más, güey. Porque te quitaste la duda. Ya te metiste más en eso. Y, bueno, ahorita como dices, ya lo tocaste. Pero, y alguien, pues sí, ¿no? Que ya está en la carrera y que quiere empezar a trabajar. Si ya estás en la carrera y quieres empezar a trabajar, yo se lo he dicho a varios arquitectos, busca un trabajo y ahorita no te preocupes de cuánto vas a ganar. Aunque se escuche feo. Y muchos a lo mejor no coinciden conmigo, no te preocupes que vas a trabajar. Todavía te siguen manteniendo tus papás, todavía tienes un techo donde vives. A lo mejor le vas a meter más horas al taxi o al camión, güey. Pero asegúrate de que lo que te van a pagar te va a cubrir eso. Y que todavía le puedes invitar una comida, un lonche a tu familia. Eso también, nunca olvides a su familia. Yo hubo veces en la carrera que hubo 2 semanas que no llegué a la casa y lo extrañé como loco. Mi primer pago, güey, agarré y llené el refri de mi casa. O sea, nunca se olviden de dónde vienen y qué quieren hacer con el trabajo que quieren. Si es solamente para ustedes o es para impulsar a su familia y ayudar a su familia, háganlo, estudien el negocio, estudien qué área les gusta y trabajen en todas las áreas. Lo mismo que les comenté anteriormente. No digas que no te gusta si no lo has hecho. No digas que no te gustan los presupuestos si no has hecho los presupuestos. Si no has hecho un precio unitario. Si no has analizado un precio unitario. No digas que no te gusta hasta que lo pruebes y veas ya el sistema y le entiendas. No es lo mismo agarrar y lo hago, no me gustó. No, hazlo. Ya lo entendí, ahora sí ya digo que no me gustó, pero ya sé cómo funciona. Ándale. Entonces, métanse en una empresa chica y aprendan todos los ámbitos. Desde ponerle gasolina, desde separar coples, desde saber cuál es la diferencia, a qué se refieren con una varilla del número 8, del número 5, del número 3, o sea, todo tratan de aprenderlo. Y si no lo saben, pregunten. Así de fácil. Como, digo, hace un poquito escuchaba algo así de que te da miedo como iniciar algo y decías, porque, no sé, si vas a una carrera y tengo 28 y dices, es que lo voy a terminar a los 32 y pues la neta no sé y voy a estar medio, güey, y al principio dices, sí, güey, pero pues, sí, cierto, o sea, el tiempo va a pasar de todos modos y vas a llegar a los 32 y vas a llegar sin esa meta y dices, venga, ahora si la quiero empezar, pues voy a terminar a los 36, ¿no? Entonces, como que, pues, o sea, no sé, acorta ese tiempo lo más que puedas. Sí, no, además, el que entra de 28, de 26 tiene una gran ventaja, güey, que ya hizo 5 años, 10 años más que los otros que ya están entrando. Entonces, ya tienes una noción. A lo mejor trabajaste en un restaurante, güey, de mesero. Y a lo mejor en la escuela te ponen a diseñar un restaurante, güey. Pero ya sabes cómo funciona. Sí, ya sabes cómo se mueven los meseros. Ya sabes cómo se mueven los cocineros. Por dónde llega los insumos. A qué horas tienen que llegar los insumos. Dónde tiene que ir la basura. Cómo separar la basura. Dónde está el cuarto de máquinas, porque está el cuarto de máquinas allá, el cuarto eléctrico, el tema de seguridad, contra incendios, etcétera. Y desarrollar esa visión de decir, a lo mejor ahorita no me sirve, pero sé que en el futuro
de algo va a jalar, ¿no? Alguna duda tendré y alguna ventaja sobre el resto, o sea, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, trabajé con un mecánico, güey. Y ahorita yo quiero comprarme una retro para retar la retro y meterle mano a la retro, güey. O sea, de algo me va a servir. Sí, algo, una idea ya vas a tener como más conceptual del contexto, ¿no? Del conjunto. Pues, ya para cerrar, güey, muchas gracias. La neta, se acabó, pero salud, güey, estuvo muy rico. Y muchas gracias por esta plática, ¿sí? Vamos, aquí gracias por la invitación. De hecho, desde que me comentaste que ibas a hacer este proyecto, o sea, me pareció muy bien, siento que se hace falta. De hecho, si está escuchando alguien de Tech, pasen estas cosas por el Tech, por la página del Tech, porque no entras a la carrera, no sabes nada, no tienes noción de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y hacia dónde vas. Entonces, la idea es darte un contexto, más o menos, de lo que hay. Y pues digo, va a haber ahí los contrastes entre arquitectos grandes, jóvenes, los que... de todos, ¿no? Y de diferentes áreas. Pues que, no sé, te vayas ahí como que, es que escuché que... Pues mira, pregunto porque ya vi que alguien preguntó mucho y mira dónde está, ¿no? Aquí como el profesor el que le decía en el diablo ahí en el Tech. Todos, sácalo el diablo, sácalo el diablo. Y yo agarro y lo primero que hago, voy a estructuras con el diablo, güey. ¿Tú te metiste porque quisiste? Sí, güey. 70, güey. Pasé con 70. 71. Ahí está ya. 70, güey. Y luego, no, está bien difícil. Bueno, vamos a agarrar ¿cómo se llama la otra materia? Donde ya empiezas a hacer como la documentación para hacer tu residencia, etcétera, etcétera, como para hacer documentos ya más oficiales. Él también la daba, güey. Pero él se daba el tiempo de, como era muy metódico, leer párrafo por párrafo. Entonces te revisaba todos los renglones, güey. De alguien escuché que había sido con el que le había llevado ese profesor. Muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿contigo también? Sí. Ok. Muy bueno y mis respetos para el señor. Pues, un saludo. Diablo. Al diablo. No me acuerdo el nombre. Pero, pues, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado con nosotros al grabarlo. Y ahí queda. Se va a quedar ese aplauso.